Todavía no. El dato que falta de... Me llega información que la intimación va a detallar cada una de las cuentas, cada uno de las sumas y de los ítems que están dudosos, pero tampoco hay que esperar una mega bomba, ¿eh? Ajá. Así que todavía están en elaboración. En breve se va a conocer el texto y hay que ver dentro de ese texto qué hay específico sobre las cuentas oscuras de la AFA y esta intimación que va a ser la IGJ, ¿no? Bueno, nosotros el lunes dijimos que el miércoles venía la intimación. Exacto. Lo adelantó Facundo y ocurrió. También está con nosotros el señor Diego Cabot. ¿Cómo andas, Cris? ¿Qué traes? Bueno, estaba mirando, la verdad que hoy me dediqué un poco a mirar el Congreso, porque ahí está la mirada de muchos empresarios con el tema reforma laboral, obviamente, y presupuesto. Sí. Ambas cosas. Así que ahí está la primera batalla, la batalla que el gobierno está dando, y está muy divertido. Está muy divertido lo que está sucediendo ahí en el Congreso. Creo que, como dijimos acá el otro día, medio como que, ¿te acordás en el PRODE que hiciste? Que todos, digamos, concluimos en que efectivamente el presupuesto se iba a aprobar, diputados, y efectivamente va camino a eso con una mayoría importante, aparentemente, ¿no? Pero es muy interesante lo que está sucediendo ahí porque hay definiciones concretas sobre proyectos, planes y más. Está para mirarlo muy a fondo al presupuesto porque hay algunos cambios respecto del anterior, no tantos, pero una apertura muy grande a negociaciones para llegar a un número muy importante. Si tuvieras que dar, así, muy sintético, los 3 puntos que te llaman la atención. Bueno, me parece que se desanda el camino, el primero es que se va a empezar a desandar el camino que hicieron en su momento, que empezó Cristina Kirchner en el Congreso, además, acordate, con aliados de sacar varias leyes, estamos hablando en la campaña, acordate, varias leyes o normas que le pegaban al equilibrio fiscal. Y eso el gobierno lo va a tratar de corregir. Otra cosa es una apertura mucho más grande a algunos proyectos de obra pública, básicamente con negociaciones con los gobernadores. Y otra cosa importante es que va a seguir un año de reducción de subsidios, ¿no? Bueno, hay algo... Y esto, claramente, aumento de tarifas, ¿no? Es así. Sí. Es como absolutamente secuencial. Si uno baja, el otro sube. Si uno sube, el otro baja, ¿no? Ayer hacíamos el PRODE. Yo no terminé de dar mi impresión porque la verdad que me faltaban algunos datos. Yo creo que Patricia Bullrich tiene decidido por lo menos sacar antes de fin de año, vamos a ver si lo puede lograr, tiene decidido sacar la media sanción de la reforma laboral. El 26. Exacto. Y en teoría los votos estarían. Sí. Por eso, lo que vimos hoy, y yo no sé si ustedes coinciden, lo que vimos hoy por parte de Recalde, por parte de Mayans, con una retórica subida, ¿no? Y con esa táctica de ganar espacio y ganar la escena como sea, es abrir el camino eventualmente para judicializar esta ley. Totalmente. Hay que tener en cuenta que lo que pasó, esa escena, tiene el correlato o el antecedente de lo que pasó con la conformación de las comisiones, porque ahí se juntó todo lo que no es kirchnerismo, se juntaron 44, ¿viste que habla Patricia Bullrich de los 44, de los 44? Esos 44 son los 44 senadores que se juntaron el día anterior para decir... Las comisiones se reparten de esta manera. ¿Y cómo se reparten? Dejando al kirchnerismo en todas en minoría. Por eso es que estaba tan enojado Mayans. No solamente porque es minoría en la Cámara, en el Pleno, sino que en la discusión en cada una de esas comisiones, el kirchnerismo quedó con menos lugares de los que el kirchnerismo quería. Ahora, y de esa manera el gobierno tiene la facilidad de poder aprobar en comisión los proyectos de manera más rápida. Por eso el enojo en impotencia. Porque acá es importante saber quién tiene razón de acuerdo al reglamento.
ellos están afirmando que tenía que haber una sesión especial para repartir las comisiones. Eso es lo que... A ver, cuando el kirchnerismo es minoría y no se hace lo que quiere, el kirchnerismo saca el reglamento. Cuando son mayoría y pueden hacer lo que ellos quieren, hacen lo que ellos quieren. Porque cuando fue la cuestión de cuando ¿se acuerda cuando se divide el bloque del kirchnerismo, que hacen 2 bloques ficticios? Bueno, lo hicieron a propósito, ¿para qué? Para quedarse con un lugar del Consejo de la Magistratura. Y ahí eran las mismas figuras, eran Recalde y Mayans. Las mismas figuras, entonces. A ver, en el Congreso, en cada una de las cámaras y por lo tanto las mayorías interpretan sus reglamentos de acuerdo a su leal saber y entender, que ese leal saber y entender se basa en esas mayorías que hay. Entonces, antes cuando el kirchnerismo tenía su mayoría, hacía con el reglamento lo que le parecía. Ahora lo que está pasando es que todo el no kirchnerismo se juntó y distribuyó las comisiones de una manera que el kirchnerismo puede alegar que le sacaron 2 lugares. Porque es cierto, si es la distribución normal que se tiene que hacer por reglamento específico, le correspondían 2 lugares más. Ahora, la pregunta es... el Pleno decide cómo lo interpreta. Ahí está. Ese es el tema. Esa es la clave. Y la justicia ya lo ha dicho, y la propia Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que el Congreso define sus reglas. Sus reglas las define el Congreso, cada una de las cámaras. No puede un poder ajeno decirle a otro poder cómo tiene que manejarse en su lógica interna. Y eso mismo que vos estás diciendo cuenta para la discusión sobre el aumento de gastos. Para todo. Cuando el Congreso quería aumentar gastos, que es una facultad que la tiene el Poder Ejecutivo. Por supuesto que ahí la discusión era, pero señores, ustedes no nos mandan el presupuesto hace 2 años, entonces nosotros accionamos. A ver, la situación se está picanteando porque en minoría solo les queda pudrirla. Solo les queda pudrirla. Hay un tema que no es menor, que a mí me parece como muy importante respecto de la reforma laboral, que por ahora va bastante por abajo de la mesa, no ha sido uno de los temas de discusión, y que un poco explica la postura, obviamente, de Recalde. En la Argentina no hay ningún fuero que lo maneje una familia. Viste que dicen que, bueno, al fuero laboral lo maneja la familia Recalde, lo manejó históricamente el padre, Mariano, y la mujer que es camarista aún. Sí. ¿Qué sucede? Ese lugar, el fuero laboral, era uno de los reductos que el kirchnerismo iba a hacerse fuerte. Porque es fuerte, porque gran parte de los jueces, especialmente en Cámara, fueron nombrados por Recalde con una fuerte ideología, si querés, digamos, de esa mirada del derecho laboral, ¿no? Ni buena ni mala, pero esa mirada que es contraria a la que el gobierno propugna hoy con la ley. ¿Qué sucede? La reforma laboral tiene un artículo, el artículo 91, que establece la disolución del fuero laboral. Lo dice así. Y el paso de esa jurisdicción a la ciudad de Buenos Aires. No, a la ciudad de Buenos Aires. Eso, al Tribunal Superior de Justicia. Que tiene que armar fueros. Perdón, ahí el fallo Levinas le abre el camino. El fallo Levinas le abre el camino, pero lo que ahora dice es ya no va a haber más justicia laboral nacional, ahora va a haber local. Eso, la verdad, que cayó el cielo al grupo que estaba trabajando. No pensaban que lo iban a incluir, te digo la verdad. El grupo de Nación y Ciudad que estaban trabajando no pensaban que lo iban a incluir. Lo incluyeron. Resulta que está bastante avanzado ese pasaje y por eso hay, digamos, los movimientos, ¿no?, tan fuertes de Recalde. Es lo más importante. Exactamente. Cae un tótem. Exactamente. Es lo más importante de la reforma es eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer la ciudad? Vamos a ponerle que se apruebe la reforma y que ese artículo pase tal cual está. Se dispone de la disolución del fuero, con lo cual uno de los grandes trincheras de poder del kirchnerismo se derrumba. No ahora, pero ¿qué sucede? ¿Cómo es el proyecto? Por eso es interesante. ¿Cómo es el proyecto? En la actualidad hay 80 jueces laborales, de justicia nacional laboral, que entienden la Ciudad de Buenos Aires. Eso pasaría a la ciudad. La ciudad dice, nosotros con 10 arrancamos. Ya está en marcha, porque ya lo vienen haciendo, con una comisión, ya está en marcha el proceso de elección de esos jueces. Está en marcha los concursos, está bastante adelantado. 10 juzgados. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿O qué es lo que piensan hacer? Sí. Esto después va a haber un reglamento de traspaso y demás. Imagínate que... Pero ¿cómo están ahora los borradores? Nosotros arrancamos con 10. De ahora en más, los juicios laborales que se sorteen caen en esos 10 juzgados. Con lo cual te queda un fuero
en liquidación, como si fuese un residual. ¿Te acordás las empresas públicas cuando que queda un residual de la empresa pública? Bueno, queda un fuero residual que tendrían como función, o sea, estos jueces que ahora son la que se declararon en riesgo. ¿Te acordás que el otro día declararon que estaban en riesgo de desaparecer? Exactamente. Entonces, esos jueces deberían terminar los juicios que tienen en su sorteados. Ponele en 3 o 4 años. En 3 o 4 años se termina el fuero. Ese es el plan. Y en el medio, el gobierno de la ciudad, o si querés, el Poder Judicial de la ciudad, empieza con 10 y empieza a sumar fueros. Y otra cosa muy importante que está pasando en el fuero porteño, que es que están tratando de llegar a una fórmula única para la determinación de las indemnizaciones, que hasta ahora venía con un viva la pepa. Bueno, cada y en eso está trabajando tribunal... el Banco Central también con un índice. A ver. El Banco Central está elaborando un índice de ajuste y lo dice abiertamente que pueda utilizarse para los ajustes de las sentencias judiciales. Ahora, si ustedes lo piensan con sensatez, ¿cómo puede ser que haya 3 o 4 índices distintos que depende del tribunal que te sale, te va a salir una sentencia u otra? No es que hay 3 o 4 índices, hay infinita cantidad de índices. Claro. Cada juez ha determinado el ajuste que quería. Es una insensatez. Igual en el proyecto, en el proyecto ya se establece un parámetro, digamos, para la... Exactamente. Lo que pasa es que generalmente después la justicia reinterpreta y le incorpora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, en el caso de las ART, la justicia reinterpreta, en este caso los juicios por discapacidad o lo que fuera, y dice, pero además de esta indexación hay problemas de daños y perjuicios y le suma como ítems al juicio que hacen que el monto final sea mucho más elevado. ¿Por la laxitud o la ambigüedad de la legislación? Porque cada juez puede aplicar el criterio que considera pero pertinente. es que lo que menciona no hay Diego es unidad. La clave del proyecto, porque incluso es muy probable que una vez que se apruebe la reforma, si se aprueba, va a haber disputas en la justicia respecto de el que tiene un contrato hace 10 años, obviamente que el hecho jurídico que produce eventualmente la indemnización es el del despido, ¿verdad? Pero van a decir, no, yo en realidad me contrataron con la ley previa, por lo tanto se me debería aplicar a mí como trabajador la ley más benigna para esta indemnización. Ahora, entonces esto se va a abrir, va a abrir un montón de discusiones en la justicia laboral que si se aplica el 91 que menciona Diego, quedan saldadas en la seguridad jurídica a partir no solamente de las nuevas contrataciones. Saldadas? Bueno, porque en realidad los jueces son los nuevos los que tienen que determinar. A un fuero distinto. Exactamente. Ahora, vuelvo a lo que acaba de decir fuero Diego. ideologizado. Lo que acaba de decir Diego es que hay una familia que es dueña de un fuero, que es el laboral. Venimos contando esta semana, recién estuvo Mariana, el otro día nos enteramos del caso de Piegari, del caso de una empresa, de otra, lo que contó, no sé, en la mesa de Mirta Araceli González, y todos tenemos algún amigo o algún conocido que te dice, tengo terror por un juicio de un caso laboral o no contrato más empleados porque me da terror terminar cerrando la empresa o fundiéndome. Esto lo maneja un fuero colonizado por un espacio político y por una familia. Déjame que te agregue un matiz de lo que estaba comentando Diego, porque hubo una declaración de la Asociación de Magistrados, la poderosa Asociación de Jueces y Fiscales y Funcionarios del Poder Judicial, que tiene mucho predicamento. El presidente es Basso, es el juez Basso, que planteó una crítica muy dura, tanto al 90 como al 91, a los dos artículos. Y esa asociación contiene a todos los jueces que van a tener que entender en todas las judicializaciones que hay y que va a haber sobre esta ley. Entonces, guarda, porque empieza un camino judicial que los jueces ya están anticipando cuál es la mirada que tienen sobre esos dos artículos. Sí. Vamos un minuto a ver qué está pasando en el... ¿Terminó ya? Mira. Debe haber sido cortito, claro. Trabajar desde muy temprano, desde las 11 de... Fueron Argüello, fueron... A ver, fíjate si podemos, fíjate con el móvil, si podemos encontrar a alguien para tener las conclusiones. Dejemos esta imagen mientras nosotros... Mira, ahí está acercándose, ahí está Recalde, mira, recién lo nombrábamos. Mira esa imagen, qué buena imagen. ¿Quién está hablando a la oreja de Bullrich? ¿Quién? ¿Quién le está hablando a la oreja de Bullrich? Ese señor se llama José Luis Lingeri. Es
el hombre fuerte de la CGT de las obras sociales. Es el jefe del Sindicato de Obras Sanitarias y es el que más entiende sobre... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque es importante que en la reforma laboral no hay un solo artículo sobre obras sociales. Nada. El gobierno, con el objetivo de tener la ley posible, ¿Es la prenda? Dejó afuera a las obras sociales ninguna regulación, ni un artículo, y dejó afuera los ítems de descuentos compulsivos que tenían los sindicatos. Pero ese hombre que estaba hablándole al oído a Patricia Bullrich es un hombre muy importante de la CGT y es uno de los negociadores de la CGT de esta reforma laboral. Mañana, con esto te cierro, mañana está la protesta de la CGT que promete ser muy multitudinaria, con mucha gente, y hay temor de que la cosa no sea tranquila. Vos insinuás, Facundo, les pregunto a todos, vos insinuás que hay un sector de la CGT que hace el acting de la protesta. Sin duda. Pero está entregando una cosa para mantener la otra. Por eso decía, mírenlo. Sin dudas, absolutamente. Por eso decía, mírenlo. Hay los intereses creados por los sindicatos, eso estuvo, lo dijimos el otro día, estaba prenegociado. Pero el fuero laboral es un interés. Pero eso a quien le va a tocar va a ser más a Recalde que a la CGT. Porque en el fondo la CGT lo que importa es mantener sus propios privilegios. Como ha quedado demostrado, mucho los derechos de los trabajadores no parece ser el foco. Van a hacer un poco de ruido y después van a mirar para otro lado y la reforma muy probablemente salga. Hay una máxima que incluso de la que se habló en estas reuniones que hubo coacheos con los legisladores nuevos, y es: lo perfecto es enemigo de lo posible. El gobierno necesita mostrar resultados. Bueno, coacheo con Maquiavelo es eso, ¿o no? Bueno, hay varios dentro del gobierno. Diría, ¿no? Y entonces, y me parece que en todas las leyes que veamos en estas extraordinarias va a haber mucho acting, pero por esta necesidad de mostrar resultados, pero que tal vez en la letra chica, en algunos puntos, porque de todas maneras la ley laboral contiene muchas reformas muy importantes. Muy importantes. En algunos puntos van a ser más suaves de lo que uno hubiera esperado por la ideología del gobierno. Hay una segunda tanda de reformas que cuando uno habla con gente del gobierno están, pero te dicen, no es el timing, no es el momento. Y en las obras sociales hay varias cuestiones que se están trabajando, no para ahora. Mira, tenemos ya que terminar, pero no es menor el tiempo. Al gobierno en este tema no le puede pasar lo que le pasó con la ley bases. Exactamente. No se lo puede llevar a Julio. Ni a Macri, ni lo que le pasó a Macri con las toneladas de piedra. Las dos cosas, las dos cosas la tienen clarísima dentro del gobierno. Te cierro con esto. Hoy se vota presupuesto, se estima que también se va a votar el tema de la ley del dinero en el colchón, debajo del colchón, la ley de inocencia fiscal. Difícilmente se vote la tercera, es muy probable que no quede, no se trate. La intención de Patricia Bullrich y del gobierno es que el 26 se vote en el Senado la reforma laboral, tema de glaciares y también el presupuesto. Y eso todavía ni siquiera llegamos a fin de año, apenas pasamos Navidad, yo no sé qué decirles. Foto todavía no. Vamos a procesarlo tranqui, pero se está poniendo muy picante la situación para las familias y los dueños que han denunciado esta toma de tierras en Santiago del Estero. Estamos hablando con algunas personas que están sufriendo situaciones muy raras, así que lo vamos a procesar y mañana te cuento bien, Cris, qué es lo que está pasando. ¿Y frase de cierre, Diego? Frase de cierre, semana clave. Okay. Clave, pero clave porque el Congreso empieza a dar respuesta a la respuesta que el mercado también le pidió a Milei ante las elecciones. Milei las tiene que validar ahora. Amigos, Edesur está enfocado en mejorar poniendo todo su esfuerzo y los recursos al servicio